Muy buenos días. Energía hoy PQ Barcón les da la más cordial bienvenida al webinar Nuevos cargos por factor de potencia, en la que se abordarán los nuevos ajustes en las tarifas eléctricas aplicables a partir del 1 de enero del presente año. Una reciente publicación de la CRE. Les saluda con el gusto de siempre Juan Carlos Chávez, director editorial de Energía Hoy. Antes de avanzar hacia el webinar, quiero invitarlos a que conozcan el Instituto EH. Este es un centro de formación especializado en temas de energía. Por ello, los invitamos a consultar la página www.institutoeh.com, seguir sus redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, donde encontrarán la oferta completa de los cursos que ahí se imparten. Para más información, también pueden escribirnos al correo david.arrieta@institutoeh.com o llamar al número 5581036358. Dicho lo anterior, proseguimos con el webinar y con la presentación de los expertos. En primera instancia, damos la bienvenida a Santiago Barcón, CEO de PQ Barcón. Santiago es ingeniero eléctrico por la Universidad Iberoamericana con especialidad en sistemas de potencia. Tiene también una maestría en administración por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Fue fundador del INELAB y recientemente fue nombrado Life Senior Member del IEEE y es miembro de SIGRE. Fue también vicepresidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y es expresidente y socio fundador de la MENER. Es coautor del libro Calidad de la Energía, Factor de Potencia y Filtrado de Armónicas, publicado por McGraw-Hill, y también forma parte del Consejo Editorial de Energía Hoy, y pueden leerlo mes con mes en nuestras páginas en la revista digital, donde es columnista, y también en la página www.energiahoy.com. Santiago, muy buenos días. A continuación presentamos a Alfredo Navarro Crespo, doctor en Ingeniería Aeronáutica y director de TMB Consulting Co. El doctor Navarro es egresado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, España. En su trayectoria profesional se destaca su desempeño como especialista en aeroelasticidad y dinámica estructural en la Oficina Nacional de Estudios e Investigaciones Aeroespaciales en París. Así también su labor en el Instituto Nacional de Investigación Aeroespacial en España y su colaboración en la sección de análisis de la NASA en el Centro Espacial Langley Field en Estados Unidos. En México es reconocido por su amplia experiencia industrial como gerente técnico del Grupo Valteo, jefe de la sección nuclear de la planta nuclear de Laguna Verde, director de operaciones de Folmex del Grupo Ciclic, director general de las empresas Películas Sintéticas de México del Grupo Nacional Financiera, entre otros cargos. Doctor Navarro, bienvenido sea. Antes de Gracias, comenzar con el gracias. webinar, muchas gracias. Antes de comenzar con el webinar, solicitamos de la manera más atenta a los asistentes apagar a su cámara y silenciar sus micrófonos para no interrumpir a los expertos y también para facilitar la conectividad de toda la audiencia. Recordamos que la ronda de preguntas y respuestas se realizará al término del webinar, por lo que los invitamos a compartir sus preguntas en el chat de esta plataforma, indicando en lo posible su nombre y la empresa donde colaboran, o la escuela, universidad donde estudian o donde imparten cátedra. Las preguntas que por falta de tiempo no logren ser resueltas serán enviadas a los expertos para su posterior contestación. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Santiago Barcón Palomar. Hola, pues muchas gracias Juan Carlos por la presentación y un gusto estar aquí con el doctor Navarro. Gracias. Pues cuando vino el cambio del factor de potencia, lo primero que se me ocurrió, bueno, pues, empezamos a hacer un poco de memoria y dije, pues qué mejor que dos viejos lobos de mar platicaran sobre este tema, ¿no? Bueno, lobos de mar, lo de viejos a lo mejor ya Los no viejos tanto, lo de- lo dejamos fuera. Y para eso, bueno, pues vamos a hacer una pequeña presentación para que conozcan más a fondo los cambios que implica esta nueva regulación del acuerdo 073 de la CRE de diciembre del 2023, que se va a materializar, como indicó Juan Carlos, en las tarifas eléctricas que van a empezar a recibir pues, los usuarios a partir del mes de febrero. Y bueno, pues la idea de esta presentación de nuevo es darles una visión, tal y como se mencionó. Si necesitan un poco más de preguntas, estamos por supuesto a su disposición y como siempre el material va a ser disponible para todos ustedes. Entonces, bueno, pues arrancamos con la presentación. Bueno, pues creo que la energía reactiva es una parte fundamental en nuestro sistema eléctrico y bueno, pues sin ella no va a ser posible la operación de la corriente alterna. Y bueno, pues algo que poca gente estudia, a nosotros nos apasiona tanto al doctor Navarro como a mí la historia de la ingeniería eléctrica. Bueno, fueron poco utilizados por cuestiones de costo
es muy largo y vamos a tener un webinar sobre la segunda parte de la historia de los capacitores, ahora el próximo 21 de febrero. Pero para los que estén interesados en ver la grabación de la primera, vamos a tener, aquí está la liga en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues mediante fue disminuyendo el costo, se usaron en todos los sistemas. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, te decían que un capacitor de 1 farad ocupaba más del territorio de la República Mexicana y bueno, pues ahora ya los supercapacitores tienen miles de farad. Adicionalmente, pues la confiabilidad, la calidad, pues, con los avances que se han tenido técnicamente, pues se han incrementado significativamente. Y bueno, un poco de historia, ya verán que en 1962 se instituyó un cargo para valores de 0,85. Algo que es importante, ya sé que coloquialmente todo el mundo dice es multa, pero pues no estás rompiendo la ley, es realmente un cargo que trata de compensar a la empresa eléctrica por una operación poco correcta. Posteriormente, en el 91 se incrementó a 0,9, ¿no? Y se incluyó una bonificación de 2,5%, al llegar a un factor de potencia unitario. Vamos a ver tablas que describen esto. Y posteriormente, bueno, pues ahora en el 2023, pues para todos los que son usuarios en más de 1000 kilowatts, pues el factor de potencia es de 0,95, ¿no? Esta es la tabla que aparece en los comunicados que está haciendo Comisión Federal de Electricidad, nada más la adaptamos. ¿Cómo era antes? Bueno, pues si tenías un factor de potencia de 0,95, pues te daban 1,32. Hay que recordar que este 1,32 es un porcentaje del total del consumo más la demanda, lo cual pues empieza a hacer dinero. Y a pesar de que se disminuye al 1,25, bueno, pues hay beneficio económico. Y por otro lado, pues aquí vamos el verdadero impacto. Alguien que tenga un factor de potencia de 0,8, antes pagaba el 7,5% sobre el total y ahora va a ser el 11,25%. Entonces son cantidades importantes que afectan pues la economía de las empresas. Yo creo que varias van a tener una buena sorpresa ahora que les llegue el recibo de Comisión Federal en el próximo mes. Como habíamos mencionado, pues empieza el 1 de enero este nuevo acuerdo de la CRE que se transmite a las tarifas de Comisión Federal de Electricidad. Estas son las fórmulas tanto de bonificación y cálculo y cargo, que pues lo planteamos en la tabla anterior. Es para que tengan una referencia, no hay más información aquí. De nuevo vamos a compartir a los que deseen esta presentación y algo más que vamos a darles, que ya va a ser sorpresa. Bueno, algo que normalmente se conoce poco es que aumentar cada punto porcentual del factor de potencia tiene un impacto en la cantidad de kilobares muy importante. Entonces, suponiendo una demanda de 1000 kilowatts, escogimos 1000 kilowatts porque es el valor. Bueno, pues pasar de 0,91 a 0,92 se necesitan 29,6 kilobares adicionales, pero pasar de 0,99 a 1 necesitamos 142 kilobares, ¿no? Esto se ve más claro en esta gráfica, donde como se van a dar cuenta que la necesidad de instalar compensación reactiva en nuestras plantas, y obviamente como vamos a ver con la tecnología actual, básicamente van a tener que ser filtros de armónicas o filtros de rechazo, pues va a ser todavía mucho más importante. Bueno, que es más imperativo, ¿no? Independiente, vamos a mencionar también la parte del código de red, pero en la medida que se incrementan los capacitores, bueno, pues tenemos el riesgo de sobretensiones, sobre todo si no están diseñados y colocados correctamente, y además de aumentar el riesgo de resonancia, lo que puede causar problemas severos y daños a los equipos. Y por lo cual recomendamos ser sumamente cuidadosos en la selección del proveedor, no nada más instalar capacitores o filtros a diestra y siniestra con tal de obtener un beneficio económico.
Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues la regla cardinal es, pues en la medida de lo posible, instalarlo lo más cercana a los capacitores o la compensación lo más cercano a la carga. ¿Por qué? Porque ahí obtenemos los máximos beneficios. Ya el doctor Navarro nos va a platicar algunas experiencias, vamos a estar compartiendo con ustedes esto en cuanto terminemos la presentación. Y por otro lado, pues también se disminuyen las pérdidas y se tiene una mejor distribución de riesgos, ya que si una unidad falla, pues queda el resto del equipo. No es lo mismo tener 25 capacitores a tener uno solo, aunque sea controlado por tiristores, porque en el momento que salga voy a estar fuera del cumplimiento. Algo que es muy importante es que el factor de potencia de CFE no es el que pide el código de red de la Comisión Reguladora de Energía. El de CFE es un promedio, mientras que el de la CRE es incominutal. ¿Cómo hace el cálculo? Si ustedes toman su recibo de consumo eléctrico, saquen el cociente entre los kilovoltampere reactivos hora y los kilowatts hora, aplíquenle el arco tangente, al valor obtenido calculen el coseno y ese es el factor de potencia. Ustedes recordarán, ya hay muchos libros publicados que el coseno de phi pues, es el factor de potencia, ¿no? Entonces, no hay que confundirlo, como vamos a ver más adelante, la CRE nos pide que estemos entre 0.95 y 1 el 95% del tiempo, no se puede sobrecompensar, ¿no? Y en un mes de 30 días, pues hay 8.640 lapsos de 5 minutos, con lo cual en 8.208 tenemos que estar entre 0.95 y 1. O dicho de otra forma, podemos estar fuera en 432 lapsos. Tenemos una bicicleta que la han visto en varias de las presentaciones, no le quiero dedicar tiempo ahora a la bicicleta de Pecu Barcón, pero bueno, pues ahí está la liga, ¿no? Por otro lado, pues hay plantas que tienen punto 99 y hasta factor de potencia cuasi unitario, y bueno, pues esto probablemente estén en incumplimiento del código de red, aunque están aportando los reactivos. Esto puede no aplicar en instalaciones que tengan soluciones de electrónica de potencia, como Static Bar Systems, STATCOMs, capacitores tirosterizados, y por supuesto, como habíamos mencionado, con una correcta colocación de los capacitores lo más cercano a la carga posible. En México, ¿qué ha pasado? Bueno, pues varias empresas promovían planes de desempeño, ¿no? Sobrecompensando el sistema, que por supuesto jamás informaban a los clientes de los problemas causados. Y peor aún, en muchos casos, pues para bajar el costo no incluían el interruptor, con lo cual en cada parpadeo, pues la descarga se la comía el centro de carga. Entonces, pues ahora ya vamos a pasar a la parte más interesante, ¿no? En la foto que vieron, ahí está Rodolfo Maza, que fue el fundador de RTC en 1962, fue mi socio en INELAB. Y bueno, pues por supuesto tenemos aquí al doctor Navarro, que inició nada más la friolera de 1968 en el ramo de la compensación. Yo soy un poquitito más joven. Yo inicié en el 89, soy un chavito, soy un chavito. Pero bueno, entonces la idea es platicar ahorita de algunas experiencias que hemos tenido en el ramo y compartirlas con todos ustedes. Y bueno, pues ahora yo ya he hablado mucho, dejo que el doctor Navarro nos dé algunos consejos importantes y que comparta su sabiduría con nosotros. Muchas gracias. Eso es sabiduría. Aprendiz de brujo. Buenos días a todos. Y sí, en la presentación se ha hablado así rápidamente de experiencia mía en investigación, industria aeronáutica y aeroespacial, pero en México, pues desde hace 56 años, pues empecé a fabricar, como dice Santiago, capacitores de potencia de alta tensión en la empresa Valmec del grupo Valtor. A partir de ahí tuvimos muchas experiencias que pueden servir, porque sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? En el año 1970 escribí el libro Capacitores de potencia, que todavía sigue vigente y era de lo primero que se escribía
en capacitores de potencia para ingenieros. En el 1990, corrientes armónicas, el LIP también fue de lo primero. Y en el 1998, calidad de energía. Esto me permite asegurar algunas cosas, porque es una experiencia de muchos años en capacitores de potencia y compensación de potencia reactiva. El primer punto que me gustaría enfatizarles es que no se asusten con esto de subir el factor de potencia, que va a ser muy caro, y cumplir con las regulaciones de la CRE. Para mí, bueno, para mí y para muchos, ha sido siempre, el verdadero objetivo de subir el factor de potencia ha sido economizar. O sea, en Europa, hace más de 60 años, era muy importante llegar a factor de potencia unitario. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no era obligatorio hace 60 años y 50 compensar las empresas, porque compensaban las utilities, o sea, las compañías que surtían energía eléctrica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en estos tiempos, hace 60 años, la energía era regalada. En Europa no. Estaba cercana el fin de la Segunda Guerra Mundial y era pobre Europa. Pero el objetivo sí es ahorrar las compañías eléctricas, no necesitar tanta capacidad de generación, ahorrar en las líneas de transmisión, distribución y todos los equipos relacionados con la generación y transmisión de energía eléctrica. Pero ese costo que cuesta el ahorro de las compañías generadoras para los consumidores, pues realmente no es un costo. Es una tremenda ventaja. Es decir, aumentar el factor de potencia no solamente nos va a traer la ventaja de cumplir con las regulaciones y que no nos pongan multa, por ejemplo. No, se obtienen unas experiencias simplemente a veces espectaculares en cuestiones de ahorro de energía, de incremento, o sea, ahorro de energía para el propio consumidor. O sea, no sé si más que decenas, son centenares de casos que les podría exponer de todos estos tiempos de ahorros de energía logrados en muchas plantas, ¿no? De aquí, de México, de Centroamérica, de Estados Unidos, muchas plantas. Incremento de la capacidad de carga en nuestros transformadores, en las líneas, en todos los equipos de protección. Poder incrementar la carga simplemente al subir el factor de potencia. Son cosas que nos ahorran dinero para inversiones futuras, pueden ahorrar mucho dinero, pero el aspecto energía puede ser en algunos casos espectacular. Otro aspecto importante que vamos a lograr es incremento en la capacidad de carga de las mismas instalaciones. Y en algunos casos, que les podría comentar, lo que pasa es que el tiempo es cortísimo, se trata de que no podemos producir, elevar el factor de potencia y comenzar a producir. Con esto conlleva también este factor a incrementos en la productividad. Vamos a poder lograr incrementos en la productividad de nuestras propias empresas tal como están. Es decir, se va a invertir en capacitores, se va a invertir en equipo para elevar el factor de potencia, pero se pueden obtener incrementos muy interesantes en productividad. Es decir, cosas que nos van a hacer que las inversiones sean amortizables en cuestión no de años, sino de meses. Les aseguro que de meses. Y factores como el descenso de temperatura, a veces de máquinas eléctricas y especialmente transformadores, que están operando a temperaturas que están estropeando dramáticamente la vida media y que nos van a durar mucho más en operación. El incremento de factor de potencia en México, Santiago pues maneja muy bien todas estas cifras.
Pues ya es del año del año 62, pero ocurrió algo dramático por los años 80 y es la introducción de la electrónica de potencia en los procesos de producción y por consiguiente con la contaminación de corrientes armónicas de los sistemas eléctricos de potencia. Eso da un cambio dramático a la tecnología el incremento de factor de potencia. Antes, cuando no teníamos inundados de corrientes armónicas los alambrados de potencia, los sistemas de potencia eléctrica, pues teníamos que tener mucho cuidado a la hora de incrementar el factor de potencia, porque tengo aquí casos dramáticos de resonancias producidas simplemente por incrementar el factor de potencia en sistemas que prácticamente no había armónicas significativas. Pero cuando por principio de los 80 empieza a cambiarse el motor de inducción por lo que se llama, o lo que llamamos drive, o sea, el motor de frecuencia variable o el motor de variación de velocidad por medio electrónico, empezamos en una nueva era de la compensación del factor de potencia. La tecnología cambia dramáticamente y eso se va a incrementar ahora con este incremento. Yo en este libro, o sea, con este incremento del factor de potencia que nos está llegando, es como mandato, publiqué en el 1990 el libro de corrientes armónicas. Una cosa que decía en este libro como métodos de compensación del factor de potencia a vistas de la problemática que venía con esta inundación de corrientes armónicas en nuestros sistemas de potencia. Una cosa que yo hablaba era del compensador estático. El compensador estático, ya hace mucho tiempo que tenemos compensadores estáticos principalmente en procesos de hornos de fundición de acero, hornos de fundición en general, de metales, y hornos muy grandes, hornos de más de 100 megavatios, ¿no? Tenemos compensadores estáticos que implican mucha electrónica y una combinación de capacitores, capacitores de choque, capacitores filtrados, o sea, filtros de capacitores con reactores en serie y además combinados con reactores tiristorizados para ver los desequilibrios, o sea, que no haya desequilibrios de flujos de potencia reactiva. Pero el resto de la industria no lo ha necesitado hasta ahora. Ahora se van a necesitar tecnologías muy similares. Ahora se habla, por ejemplo, del STATCOM, y el STATCOM no es solamente un equipo. El STATCOM son centenares de equipos porque va a haber muchas combinaciones de STATCOM. Básicamente es exactamente lo mismo. Es decir, no ha cambiado nada desde lo que decía en el 1990. La diferencia va a ser tecnología. Y tecnología que puede variar de una especie de STATCOM tan sencillo como lo que ocurría hace más de 30 años, creo, 35 años, cuando, por ejemplo, en la planta que teníamos en Técnica Salgar, empezamos en aquella época a fabricar los primeros bancos automáticos de filtrado, o sea, filtros de armónicas automatizados en baja tensión. Nadie los había fabricado. O sea, ni aquí ni allá al otro lado del mar. Y ABB nos competía con filtros activos combinados con filtros de choque automáticos, que eso ya lo tenía todo el mundo. Bueno, un filtro activo con un filtro de choque automático ya es prácticamente un filtro activo, un compensador estático. Esa combinación se va a venir sofisticando en base a electrónica muy sofisticada y estamos llegando ya a una aplicación de un equipo que ya se conocía de mucho tiempo también, pero que prácticamente no se aplicaba. Y ahora va a ser el pan nuestro de todos los días. Es el STATCOM.
vamos a necesitar equipos sofisticados y, bueno, tampoco se asusten mucho porque son equipos que cuando la tecnología va avanzando, lo que antes era carísimo ya va bajando también. Pero vamos a necesitar inversiones fuertes en equipos sofisticados, sobre todo plantas sofisticadas, que las hay muchas, ¿no? Plantas grandes y sofisticadas. Pero a cambio de la inversión vamos a tener todos estos beneficios de ahorro de energía, capacidad de carga, productividad, descenso de temperaturas de operación, que van a compensar con mucho a esa inversión que va a haber que hacer. Pero un punto, y ya con esto acabo porque creo que me No, estoy no, comiendo no. el tiempo, No, no tenemos tiempo y quiero hacer unas preguntas también. un Nos punto, sobra tiempo, no te preocupes. un punto importantísimo es que va a haber estudios de eficiencia energética y de compensación. Los estudios para cumplir con el CRE pues van a ser papeles, un montón de papeles de colores, con gráficas, gráficas que dicen hay armónicas, hay este factor de potencia aquí en este lado de la planta, en este otro, y así, estudios así de gordos. Pero tengan en cuenta que del estudio a una solución práctica que depende casi de cada caso, se necesita el olfato del conocimiento y de la experiencia. Entonces ahí es donde tiene que tener cuidado el mercado. O sea, porque hay una distancia enorme de un paquete así de grande de mediciones de campo y decir, sí, sí, se cumple o no se cumple un dictamen, a decir, ahora vamos a hacer un diagnóstico y vamos a hacer un proyecto de compensación adecuada a cada caso, porque generalmente cada caso es un mundo. Yo traigo aquí un paquete de un montón de casos que no les puedo exponer porque no hay tiempo, pero verían ustedes que cada caso es un mundo. Entonces, se necesita precisamente llenar ese gap del papel, el escritorio o las mediciones, simples mediciones, a soluciones operando debidamente y eficazmente en campo. Así que ese mensaje lo quería dar también. Y con No, esto, Santiago, te dejo el tiempo porque si no no, me lo como todo. no, bueno, eh, digo, mientras hablabas, tuve dos memorias, ¿no? La primera del libro, que se conoció el libro azul, ¿no? Ricardo Colza, que buen amigo de nosotros dos, se estaba acordando que lo compró para hacer su tesis, ¿no? Que la basó en No eso. me dijo nada ni No, me no, 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 pagó no, ni te derechos de puso, autor. no, nada, Ni pero me... bueno, Bueno, todavía, me han copiado y no han puesto, sí, bueno, ya sabes que es de lo de la moda ahora. MacroGill, de la MacroGill, han copiado, pero así completos, párrafos y párrafos, y ni siquiera Pero pusieron, ya ves que es lo de moda y acabas hasta de ministro en la Suprema Corte de Justicia. sí, Entonces, bueno, como ingeniero compartimos. Y la segunda fue la parte esta de los variadores de velocidad, los drives, yo recuerdo que era cuando yo estaba empezando, estaba en ASEA, todavía no se había unido con Brambo Berry, y nos decían los compañeros, pues sobre todo los suecos, porque era donde estaba empezando toda esa cuestión de electrónica de potencia, los vamos a dejar sin trabajo porque el factor de potencia es unitario, ¿no? De los drives. Le digo, no, yo creo que nos van a dar bastante más trabajo porque ahora va a ser el capacitor con el reactor, ¿no? Y creo que es una parte muy importante. También cuando mencionabas esta oportunidad de unir los filtros activos con los bancos de capacitores, bueno, pues nosotros nos hemos clavado mucho en esto y actualmente ya tenemos un equipo que lo bautizamos como HPQ, que el mismo filtro activo controla el banco de capacitores, ¿no? Entonces, es una sola instalación, no hay que poner dos equipos, no tienes problemas de saber que si uno está causando problemas con el otro, todo queda dentro de la misma caja. Pero me gustaría que nos platicaras algún caso así, tenemos tiempo, ¿eh? Un caso práctico, algo, me estuviste mostrando antes de esta reunión, pues ahorros del 8%. El caso de Estados Unidos creo que es muy interesante, el que tenías con esto pues, con un distribuidor que ujú, tuve, sí, es de Asset, ujú, en Mississippi. Bueno, mira, un problema que yo tuve con, ya no me acuerdo
¿cómo se llama esta institución de Comisión Federal de Electricidad? Es que no querían reconocer para efectos de subsidios o así a la fábrica. Yo he sido fabricante siempre, o sea, fábrica, me gusta la investigación y desarrollo y la fábrica. Y no querían reconocer que los capacitores o con capacitores se puede ahorrar energía. Y tengo pues muchos casos, pero el que dices es un caso de Alabama Carbonates, lo tengo por ahí, de Alabama Carbonates, que tienen motores de, no recuerdo, como de 10.000 kilovatios para trituradores de piedra. O sea, Alabama Carbonates pertenece al grupo Omia. Tienen una planta enorme que la conozco muy bien y que hemos intervenido en Vermont, en el norte. Es Vermont para los ingleses, Vermont para los franceses. La planta de Omea es como Nacozari, las minas de Nacozari de cobre de aquí. O sea, son pueblos casi y que también conozco como la palma de mi mano, Nacozari y Cananea. Entonces, pues son unas mediciones a lo que te refieres, hechos en algo que tiene que ver con lo que digo de cuidado con los diagnósticos de quien no tenga experiencia o que tiene otros intereses económicos para vender. Entonces, nosotros habíamos resuelto con la planta que tuvimos en Iztapalapa, la planta que tuvimos Técnica Sagar en Iztapalapa, resolvimos un caso de la sonda de Campeche, la primera plataforma que entró en la tercera fase de producción y que les dijimos, la solución es esta, unos filtros de absorción y con los filtros de absorción dejaron de quemarse los generadores de los pozos de bombeo profundo que tuvieron que instalar con tecnología de Centrileaf por el año 1991. La plataforma, la AQH, estaba como a 100 kilómetros mar adentro en el Golfo de México. Dejó de dar petróleo los dos pozos durante casi un año. Con filtrado de armónicas le resolvimos el problema y la plataforma empezó a dar. Y después se vinieron a una solución que le trajeron de Estados Unidos, bastante más cara, por alguna razón les interesó, que es una solución de filtrado de quinta y séptima armónica, que también hablo en mi libro de 1970, hablo de esto, se ha usado mucho en minas, un transformador de doble devanado secundario, estrella y delta, que mucha gente conoce, de forma que la electrónica de potencia que mueve al motor, en este caso la Alabama Carbonates de 10.000 kilovatios, o sea, 10 megavatios, está alimentada por los dos devanados. Y la quinta armónica es fácil ver, también se habla en el libro de armónicas como sucede, la quinta y la séptima fluyen entre los devanados y no se van hacia la red alimentadora, es decir, se cumple con los requisitos de la compañía eléctrica de factor de potencia. Pero les demostramos, y aquí tengo las mediciones lo hice con Niels, que él trabajó, un ingeniero joven de una formación teórica excelente de la General Electric. Y de que de esas cosas también me gustaría hablar, pero no hay tiempo. Pero lo cierto es que muy meticuloso, él tenía una compañía distribuidora de potencia reactiva y él fue distribuidor mío en el sur de Estados Unidos. Y llegamos a la conclusión de que estaban gastando de energía del orden del 8% del consumo del motor, que se podrían haber ahorrado en lugar de esa solución, poner la solución de la plataforma que les pusimos a Pemex. Pemex se siguió con las siguientes plataformas instalando la solución esta americana. Sí, yo también participé en esto porque encontramos este equipo que le llamaban compensador coloquialmente, ¿no? Y tenía el interruptor de quinta y el interruptor de séptima, y el operador a activarlo. Nosotros lo que hicimos fue instalar bancos tiristorizados, ¿no? Que
además del beneficio en la operación que estás mencionando, como tienen generadores diésel, pues tenían los tres funcionando, realmente los tenían aportando reactivos, dos de ellos, ¿no? Con lo que se apagó el diésel. Desgraciadamente no se ha logrado avanzar más porque tal y como están los contratos de plataformas marinas, el diésel lo proporciona Pemex, entonces pues no hay ningún incentivo por parte del operador, pero esperemos que esto cambie pronto. Algo que me llamó la atención es lo que estamos platicando también. No, ya lo habíamos cubierto antes, ¿no? Tu experiencia en Tampere, en Finlandia, ¿no? Que bueno, pues es cercano a nosotros porque esta empresa, pues eventualmente con los cambios que tenemos siempre, yo digo que estamos en el árbol eléctrico y cuando una rama se cae, los changos saltamos a otra, ¿no? Entonces, pero todos seguimos ahí en el árbol eléctrico, ¿no? Entonces lo que era Nokia, bueno, pues ahora los ex directores, son Merus Power que estamos trabajando con ellos aquí en México. ¿Me platicabas de Ampulla o cómo se llama? Ampulla. Ampulla. Ampulla fue el director técnico de Nokia Capacitors. Ujú. Y te hablo también pues, de bastantes años atrás. Con ellos hemos hecho proyectos de bancos de capacitores para 115.000 voltios. Y claro, entonces los capacitores se conectan en serie y es muy delicada pues tanto la selección del dieléctrico como la selección de las protecciones. Casos como este hemos comentado mucho con Ampulla. Ampulla era el genio de los capacitores en Finlandia, en la compañía Nokia Capacitors, que además han sido pues los creadores, o sea, la gente que ha tenido mejor tecnología precisamente en compensadores estáticos, en diseño de componentes como los reactores núcleo de aire y en toda la electrónica del compensador estático. Y ellos en Tampere, un lugar muy bonito hacia el norte de Finlandia, o sea, el norte de Helsinki, ya rumbo al círculo polar ártico, tenían la planta mejor puesta, la planta mejor llevada y más bonita que he conocido de capacitores de potencia. Y he conocido algunas. He Sí. conocido algunas plantas porque pues desde hace 66 años, ya 56 años, anduve con el genio de los capacitores de la Sangamo Electric, que les compramos tecnología con Joe Cusella y también con la General Electric. Y te decía hace poco, conocí la planta de Hudson Falls, que ya no existe, Sí. pero de todas las plantas que he conocido, que han Ujú. sido más de 4, de capacitores de potencia, ninguna tan bien instalada y con una ingeniería tan fina y tan completa, porque no es Ujú. solamente el capacitor, es para empezar toda la tecnología y la ingeniería de producción, Ujú. toda la ingeniería del control de calidad y la ingeniería del producto, Sí. como era Nokia Capacitors. Y Ampulla era pues el genio de Nokia. Sí, Sí. sí, como mencionaba o decía Schumpeter, la destrucción creativa del capitalismo. En la medida que Nokia creció tan aceleradamente en la parte de celulares, separó la parte industrial, le puso Nokia con una N al final. De hecho, todavía hay Sí, Nokia fue Nokia cuando ya Tigers. la compraron los franceses. Sí. Los franceses le cambiaron a Y Nokia. en el momento en que lo Schneider. compraron, pues varios de los directores pues, arrancaron Merus Power. Sí, Tampere es precioso, pero es mejor ir en el verano que en el invierno, ¿no? El invierno es muy bonito también. A mí me ha tocado los lagos helados, ¿no? Es muy Pero bonito. Finlandia es parte, bonito. es una capital de electrónica de potencia, ¿no? Hay varios fabricantes que hacen, inclusive los suecos, ya es que los suecos y los finlandeses no se quieren mucho, se hacen bromas, pero al final yo creo que hay una muy buena relación. Pero esa era una cosa muy interesante, cómo se van, pues, cambiando las empresas, ¿no? Mencionaste al Sangamo, a General Electric, y ahorita que estabas hablando de Hudson Falls, pues nosotros arrancamos en el 91 en INELAB con la representación de General Electric
Para esto ya recordará los bifeniles policlorados, ¿no? Y la Ujú. historia de cómo bueno, se volvieron algo que había que eliminar fue, pues, se usaba mucho el DDT para matar a los mosquitos y alguien dijo, oye, se cae el mosquito en el río, se lo come el pescado y luego le va a llegar en la cadena alimenticia el DDT. Entonces, pues, se dedicaron a pescar en el río Hudson, que el río Hudson desemboca en Nueva York, como Ujú. probablemente sepa todo el mundo, y pues no tenía nada de DDT, pero sí lo que sí tenían eran bifeniles policlorados. Precisamente la planta de General Electric, 400 kilómetros al norte sobre el río Hudson, ¿no? Estaban en Hudson Falls y en Fort Edwards tenían la otra planta. Pero bueno, son Eran, historias. sí, son historias. Sí, esto de, bueno, de la contaminación. Cuando yo trabajé en Virginia, o sea, trabajé en Langley Field, en la NASA, era el centro principal de la NASA, en la sección de análisis, y en verano había muchos mosquitos y pasaban por delante, vivíamos en el bosque, no todo el mundo vivíamos en el bosque, los que trabajamos en la NASA y otras. Y allí estaban también los centros de la CIA y el cuartel general de Ujú. las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y pasaban los Hércules en los veranos, porque hay mucho bosque y mucha agua y muchos mosquitos. Pasaban a ras casi de los árboles. Los Hércules de la base de Langley Field, porque es el centro de la NASA, está dentro de una base aérea y echando nubes de DDT por los... No, pero eran nubes, se veía pasarlos para luchar contra los mosquitos, ¿no? Y pocos años después, cuando se descubre la contaminación del río Hudson y también del Báltico, o Sí, sea, simultáneamente en el Báltico se descubrieron la presencia de bifenilos clorados como contaminantes tan fuertes y tan claro. importantes, ¿no? Todo eso desapareció de pronto, todos Ujú. esos vuelos de... Claro, eso ya fue después. Sí. Pero sí, y entonces ya se condenó a muerte a los difenilos clorados, que eran unos impregnantes magníficos, por Sí, cierto. eran súper estables, ¿no? Así es, De como hecho, había impregnante. una empresa que se llama Aerobox que estaba enfrentando una demanda. Esta es una anécdota y el director general llegó con un químico, un notario. El notario certificó que el químico había hecho el análisis y que eran bifeniles policlorados y entonces cuando pasa a declarar le dice esto es bifenil policlorado, se lo comió, no hace daño. Entonces fue un buen argumento de Para parte. defenderlos. Sí, Nosotros teníamos obreros, o sea, en sí, Valme, que prácticamente se metían en las cubas de impregnación. lo mismo en RTC, ya he Se estudiado. metían y pues nunca tuvimos un caso de cáncer o así, al menos. Claro, no se puede uno asegurar, Sí, pero porque se necesita mucho análisis y estadística para ver qué está claro. sucediendo. Bueno, algo que creo que valdría la pena mencionar también, bueno, creo que ahí lo que mencionabas, ¿no? El saber encontrar, creo que a últimas fechas, entre estas redes sociales y todo el mundo se ha vuelto experto, ¿no? Hace poco tuve eh, nos decían que los capacitores servían para limitar el cortocircuito. Yo, ¿qué más me gustaría? Porque entonces venderíamos más, ¿no? Pero lo peor es que estaban convencidos, ¿no? Y estoy hablando de gente que supuestamente debería de darse cuenta pues, de esta aberración, ¿no? Y creo que hay N anécdotas de este estilo que hay que Sí, tener para... hay más de 4 O sea, anécdotas de ese estilo, sí. no sé si quieras, tenemos unos 5 minutos más, algo que nos quieras compartir. Esto, pues mira, no sé exactamente si venga el caso, pero vamos a desarrollar, o sea, vamos a necesitar tecnología. Eh, en mi experiencia de 60, dale, 56 años en México, la verdad es que he visto que es poca tecnología la que se desarrolla. Vamos a usar probablemente, y vamos a seguir usando tecnología que viene de fuera, pero sí se necesita gente que tenga la capacidad de comprender esta tecnología y ser un verdadero ingeniero que una el conocimiento
con la experiencia. O sea, un buen profesionista, independientemente de qué profesión sea, tiene que ser un artista. Es un arte cualquier profesión, y el arte es un conjunto de conocimiento y de experiencia. Necesitamos que las universidades den buenos ingenieros y buenos científicos para que la empresa pueda desarrollar tecnología. La empresa desarrolla ciencia también. Yo tuve una charla una vez con un sabio de una universidad importante de México que decía, no, la ciencia se desarrolla en las universidades. Y yo le decía, no, hay mucho desarrollo científico que se ha desarrollado en laboratorios, a veces hasta particulares, y empresas. Mucho desarrollo científico y tecnológico. Pero sí necesitamos a la universidad que sea buen centro de estudios, buena universidad para surtir a estos centros. Y necesitamos empresarios echados para adelante que digan yo voy a hacer desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que viene va a ser orientado, hablando de esta tecnología, de la compensación de reactiva, mucho hacia el STATCOM. El STATCOM pequeño, o sea, tú estabas mencionando un STATCOM, y el STATCOM que no cabe en un campo de fútbol. O sea, STATCOMs, ya en México hay funcionando ya de 70 megavatios. Y probablemente dentro de poco tendremos de 200 megavatios. STATCOM. Sí, hay licitaciones por eso. De 200 megavatios. Es decir, eso ya son campos de fútbol. Pero a final de cuentas es exactamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo que mencionaba yo en 1990 en aquel libro que todavía está vigente, muy vigente, de corrientes armónicas. El, el desarrollo tecnológico viene por electrónica y por tecnología de materiales. Es decir, los capacitores que se empezaron a usar en los filtros activos hace 35 años o más, ya tenían unos materiales especiales, esos capacitores. Es decir, materiales y electrónica y, por supuesto, electrotecnia. Es un poco como los coches eléctricos, el voz de los coches eléctricos, que pues necesitan unas pilas de litio que ya no es la pila que llevábamos antes en el coche, ¿verdad? De plomo. Entonces, ¿quién va a empujar el desarrollo tecnológico? Eso es algo que me preocupa. O sea, es desarrollo tecnológico. Ahora, en una primera instancia, necesitamos gente que sea capaz de entender el fenómeno, capaz de meterse en el aspecto científico y técnico y que desarrolle la experiencia tecnológica y sepa manejar la tecnología. Pero sí, México debe impulsar también el desarrollo tecnológico. Sí, y creo que lo que platicábamos ahora que nos reunimos antes de fin de año a tomar un café, la parte de pues, que es indispensable que los ingenieros usen las manos y que estén en el campo, ¿no? Porque tenemos una cantidad de expertos que no han expertos de escritorio, que no han pisado una subestación, no han alambrado en su vida, no han sentido, tú mencionabas, ¿no? La tensión a través de te acercas y sientes, empiezas a sentir el que han cosquilleo. dicho, quieto, porque si te mueves un poco, igual aquí te quedas. Perfecto. Sí. Oye, pues muchísimas gracias. Pasamos a preguntas y respuestas. Como mencionó Juan Carlos, si no terminamos, más que encantados de responderlas. Sí, muchas Muy gracias bien. por su expertise. Digo, a continuación ya pasamos, como bien menciona Santiago, a la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello invito a Samara Salgado, jefe de marketing de PQ Barcón, para que haga lectura de las preguntas y comentarios que se vertieron en el chat de esta plataforma. Hola, buenos días a todos. Bueno, tenemos hasta el momento una pregunta y dice, buenos días, en la planta tenemos un generador eléctrico que estando en servicio nos da 0.98 a 0.99 de factor de potencia, pero cuando sale a mantenimiento tomamos energía de la red SFE, lo cual nos ocasiona un factor de potencia por debajo de los 0.95 durante días.
Anualmente estamos a un 98% del tiempo con el generador y un 2% con energía de CFE. ¿Caemos en penalización en este 2% de tiempo con energía de CFE? Pues yo creo que si es 2% no van a caer, ¿no? Pero pues habrá que ser cuidadoso nada más de llevar el registro de cuánto tiempo. De nuevo, pues calculen el número de horas de operación y cuánto tiempo está fuera. Y creo que yo no veo que vayan a tener algún problema, ¿no? Ujú. Listo, aquí tenemos otra y dice, ¿existe alguna manera de medir los ahorros que se pueden obtener con el uso de filtros activos? Sí, sí, bueno, pues al final la regla básica, lo que no se mide, no se controla, No ¿no? se Entonces, controla. eh, se- tan solo con medir la corriente, calcular las pérdidas de efecto Joule I cuadrada R, ¿no? Y el desempeño del equipo. Tenemos La- medidores, sí, es decir, pon un medidor. Ahora ya hay una multitud de sí, equipos de análisis de redes. O sea, hemos medido precisamente así, es como hemos medido en múltiples ocasiones ahorros de energía. Y les decía, aquí tengo de la Comisión Federal de Electricidad, de la compañía, o sea, de Comisión Federal en el año, ya no me acuerdo, o sea, hicimos compensación con filtros. Primero, la planta más moderna de Kimberly-Clark del mundo fue la de San Juan del Río, por el año 1980 prácticamente. sí. 1980. La planta más moderna y la planta más eficiente. Tenía un jefe de ingeniería que no recuerdo el nombre porque tengo una memoria pésima Pues no a estas tanto. alturas. Esto que la verdad era un primor. Era un hombre tan inteligente y tan dedicado, el jefe de ingeniería en estos tiempos, que ya falleció, de la planta de Kimberly. Hizo que fuera la planta más eficiente del mundo, de todas las plantas de Kimberly-Clark. Y ellos medían todo, como tú dices. Lo que no se mide, medían productividad, energía. Y ahí, pues vimos que cuando pasamos primero por los años 1984 o así, les compensamos el factor de potencia a 0,85, con mucho cuidado, porque eran capacitores mondos y lirondos los que estuvimos utilizando. Y para el año 1990 les compensamos ya con filtros de absorción diseñados en baja tensión, diseñados por nosotros en Iztapalapa. Les compensamos el factor de potencia por arriba de 0,9 con filtros de absorción. Y nos dimos cuenta de dos cosas. Nos dimos cuenta de ahorros de energía, o sea, temperaturas y ahorros de energía que se veían obvios, y aumentos de productividad que enseguida nos dijo el jefe de ingeniería. Me habló y me dijo, doctor Navarro, creíamos que íbamos a cazar una liebre y hemos cazado una pantera. Así. O sea, ¿qué era la liebre? Subir el factor de potencia a la nueva regulación. Sí. A Evitar punto, el cargo. evitar Exacto. el cargo. Entonces sí, pero ya necesitamos filtros de absorción. Y entonces se subió y se cumplió con la subida, pero dijo, estamos experimentando aumentos de productividad en tales partes del proceso, tal y tal y tal, del 10%. Y a eso dijo, buscábamos una liebre y resulta que hemos encontrado una No, pantera, ¿no? y Y sí, algo más difícil de evaluar pues, es que en el momento en el que disminuye la temperatura, la vida de los a equipos ver, se incrementa, ¿no? Las Arrhenius, ¿no? Los modelos de Arrhenius cada 10 grados centígrados, pues disminuyen la vida a la mitad, ¿no? Y si lo bajamos, pues la sí, estamos duplicando. sí, pero el punto, Santiago, era cómo medirlo. Sí. ¿Cómo medirlo? Pues muy fácil. En los secundarios de los transformadores, o sea, en los secundarios de los transformadores o en los primarios si el voltaje lo permitía, porque teníamos equipo o sea, de captura de señal, corriente y voltaje. Pero con Comisión Federal, con la unidad de ingeniería especializada, hicimos unas medidas especiales cuando no nos admitían que ahorraban, o sea, que
ahorraban consumo de energía, hicimos unas medidas especiales, pero muy sencillo. O sea, tomando los mismos medidores que ellos tenían en la subestación principal para alimentar sencillamente un kilovatorímetro, o sea, un Sí. medidor de energía, ¿no? ¿Cuántos kilovatios? Y entonces decíamos, ok, vamos a tomar mediciones un tiempo tumbando los filtros que hay en lo que alimenta, en la rama que alimenta este transformador de la subestación principal. Entonces, medíamos la energía que se consumía. Tratábamos de esperar un momento de alta producción. Y entonces medíamos un lapso de tiempo y decíamos, ahora, adentro los capacitores. Y entonces veíamos la discontinuidad de la curva. O sea, cuánto se está consumiendo en kilovatios hora. Claro. Vamos, más que en kilovatios, pues en la medida, en la demanda de kilovatios y cuánto baja la demanda de kilovatios cuando están operando los filtros. Y tengo aquí el certificado de la unidad de ingeniería especializada que estaba al mando, ha fallecido ya, ¿cómo se llama? Enrique Harper. Harper. Enrique Harper. Estaba Sí, Harper, que también es un hombre. Gilberto Enrique Harper. Harper ha hecho historia, ¿no? Sí. Ha hecho historia como lo ha hecho algunos, no muchos, pero sí, como el ingeniero Viqueira, como nuestro amigo Jacinto Viqueira. Jacinto Viqueira, un buen amigo que fue mío, también como ha hecho nuestro amigo de Monterrey, que toca la guitarra también, que fue director técnico con Escofet, de Comisión Federal de Electricidad. Guerrero, Sí, Sergio Guerrero. Que está muy activo, ¿eh? Sí, pues es un hombre. Estamos ahí en un grupo de chat que bautizamos Sabiduría Añeja. Sí, claro, claro. Sí, ya bastante añeja. Es gente productiva, ingenieros, verdaderamente ingenieros, Sí. de universidad y de campo. Es decir, Como debe unir ser. el conocimiento con la experiencia, porque si no, no hay arte. No, y se va olvidando, ¿no? Yo creo que en la medida que no lo estás practicando, pues se quedan pues, en lo que salieron de la universidad y esto avanza pues, a pasos agigantados. Sí, bueno, pretendíamos contestar una pregunta, no sé si le hemos contestado de cómo se mide, porque nosotros nos enrollamos, Santiago, ese es el problema. Siempre. Sí, el problema es que uno se tiempo, enrolla. yo creo que para otra pregunta, ¿no? Sí, aquí tenemos otra que dice, ¿qué ventaja tiene la instalación de paneles fotovoltaicos en generación distribuida? Bueno, pues es así que es. No, el panel fotovoltaico pues va a estar aportando energía durante el día, ¿no? Que se inyecta a la red, ¿no? Y pues si tienen un contrato con Comisión Federal, ahorita el límite son 500 kilowatts para no entrar en un estudio de interconexión, pues en ETEA normalmente estos equipos se pagan pues entre unos 4 y 5 años, si están bien calculados y bien instalados. Hay que tener en cuenta que pues, se puede conseguir algo más barato, pero la vida puede ser del inversor y y del panel puede ser menor. Entonces yo lo veo muy conveniente y pues vale la pena que cada vez vaya creciendo más esto. Obviamente el límite de 500 kilowatts, muchos lo ven como una barrera, pero tampoco podemos pensar que inyectemos al sistema chipotes de aportación de energía activa cuando realmente no puede ser necesario. Depende mucho de la zona del país, depende mucho de las situaciones. Rápidamente, el poner paneles fotovoltaicos en Valle de Bravo, que está plagado todas las casas de campo, pues no aporta nada porque durante la semana en el mediodía no hay consumo. Pero en una zona como Mexicali, inclusive la Ciudad de México, pues que hay edificios, el edificio no puede, pues uno desde la casa o desde la fábrica lo aporta. Me gustaría intervenir también. Miren, aguas con la energía eólica y la energía fotovoltaica. Yo trabajé como jefe de la sección nuclear de la planta de Laguna Verde hace ya unos buenos años. Es el único proyecto y la única planta que hay instalada en México. Teníamos 4 secciones en el proyecto. Una de ellas era el RADWASTE, que era el manejo de materiales radiactivos. O sea, el manejo de materiales radiactivos hizo que mucha gente satanizara las plantas de energía nuclear. Porque ¿qué vamos a hacer con
materiales radioactivos residuo de la reacción de los reactores. Aguas, ¿qué vamos a hacer, como decías en este momento, con equipos que generan con picos? Necesitamos toda una instalación de pilas de litio, que es igual que el problemón de los coches eléctricos, que todo el mundo dice, ¡ay, qué bonito los coches eléctricos! Ni idea del problema en que nos estamos metiendo con los coches eléctricos y también con la generación fotovoltaica y eólica. La cantidad para hacerlo eficiente de pilas que vamos a necesitar de litio, como los coches eléctricos, que nos van a inundar peor, mucho peor que las plantas nucleares, de pilas de litio de desecho, ¿no? Aparte de toda la operación, que De la extracción. es todo bueno, habría que hacer una charla exclusivamente para eso. Entonces, pues el problema de estos métodos no está tan sencillo. Decir, es que es ecológico, no, porque vamos a necesitar mucha electrónica para poder almacenar, poder regular y poder inyectar debidamente y en forma controlada a la red la energía que produce un campo eólico. Bueno, de hecho lo necesitamos ya y se tiene. Y la energía que produce un campo fotovoltaico. Entonces, son soluciones que no crean que son la panacea. O sea, tenemos un mundo contaminado y necesitamos mucha ingeniería y no solamente la inteligencia del individuo que sí sabe crear y lo que quiere es hacer dinero. La inteligencia de alguien y gobiernos que piensen por el planeta. ¿Eh? Eso es lo Pues que bueno, oigan, pues Alfredo, muchísimas gracias. Siempre un gusto y bueno, pues vamos a contestar el resto de las preguntas. Nos quedamos un ratillo, si quieres tú y yo, las contestamos y se las enviamos. Y bueno, pues quizás si el público quiere que continuemos esta charla, pues organizamos otra, Bueno, si estás disponible. pues Y bueno, sí, lo planeamos, lo planeamos. con mucho gusto. Con Bueno, mucho gusto. muchas gracias, Alfredo. No, tío, Muchas gracias Santiago. a todos. Saludos a los presentes. Gracias, JC. Gracias a ustedes, Santiago, doctor Navarro. De parte Gracias, de PQ gracias. Barcón, agradecemos a toda la asistencia que se conectó esta mañana y los esperamos para el siguiente encuentro virtual.